nosotros principalmente tenemos ya nuestras hojas de metrados, ¿no es así? Entonces hay que ir incluyendo los siguientes pasos. Por ejemplo, acá podemos encontrar pisos. No nos va a brindar una gran cantidad de productos, pero nos puede decir, por ejemplo, loseta vinílica, cerámico de pared general, te dice brillante por una proporción, al igual que pinturas. Y ya nos viene el valor del rendimiento, que podemos ver en la parte inicial que nos detallaba, como por ejemplo los metros cuadrados, la mano de obra, el precio unitario y ciertos valores que vamos a necesitar, y ustedes ya están investigando de acuerdo al proveedor que han escogido el producto. En la siguiente hoja, también es un punto importante. En la misma revista te vienen estos valores. Si por ejemplo yo les digo que necesitamos la mano de obra para el enchape que han decidido en cualquiera de sus acabados, ¿de dónde sacarían ese valor? ¿Preguntarían a su maestro de confianza? ¿Preguntarían en la ferretería? ¿Qué piensan? ¿O al azar? ¿No? Por ejemplo, el grupo... ¿Perdón? Se podría hacer con porcentajes, pero igual tú podrías decir 15%, el grupo CAN podría decir 10%, el grupo KMCJ podría ser 20%. Sobre precios pasa lo mismo. Digamos que yo trabajo con un maestro y me dice, yo te cobro 7 soles por metro cuadrado de enchape instalado. Pero por ejemplo, quizás María descubre que su trabajador cobra 5 soles. O en MAN 15 soles. Se dan cuenta que si no tenemos un estándar, no tenemos alguien que nos diga estos son los precios referenciales a nivel general en nuestro país, actualizándose cada 2 o 3 meses con la revista, es imposible calcular un precio de un presupuesto. Siempre va a variar de acuerdo a la persona que le preguntemos, inclusive al maestro, si está de buen humor o no está de buen humor. Entonces, la revista Costos y Presupuestos nos da estos valores y debemos aprender a diferenciar 3: operario, oficial y peón. ¿En algún momento han escuchado alguna de esas 3 palabras? ¿Sí? ¿En qué contexto? Adelante. ¿Y si me podrían definir qué es cada uno? El peón es el ayudante. Exactamente. El oficial puede ser con el que apoya al operario, porque el operario es el que hace todo el trabajo. Que está capacitado. Exactamente. En ese caso tenemos que reconocer que si ven, esto va de acuerdo a la tecnificación de cada uno, a las características que tenga, siendo el peón la persona que está iniciando, el ayudante, y es por eso que nos dicen cuánto es el costo de hora y día hombre, es decir, cuánto cuesta su trabajo por hora o por día. 18.65, 20.62, 26.22. Estos valores van a ver que los vamos a necesitar para hallar la mano de obra. Entonces, siempre hay que tomar como referencias la revista Costos y Presupuestos para encontrar estos valores referenciales a nivel general para poderlos utilizar dentro de nuestro presupuesto. ¿Hasta ahí alguna duda? Ojalá. Ya ingresamos hacia nuestra plantilla Excel y a lo que nosotros necesitamos hacer para organizar nuestro presupuesto. Esto es como resumen. En este caso, por ejemplo, está el nombre de la empresa, integrantes, proyecto, cliente, ubicación, área construida, si quieren detallar. Luego vamos a tener el orden, cómo clasificar nuestras estructuras. Generalmente se hace primero por fases de construcción, obras preliminares, si hay que hacer una demolición, si hay que hacer una excavación o algo adicional. Luego vamos por las especialidades, en este caso, de acuerdo a, por ejemplo, seguridad, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, aguas contra incendio, mecánicas, etc. Pero en nuestro proyecto, ¿qué vamos a usar? ¿Qué especialidad es la que vamos a usar? Arquitectura, interiorismo. ¿Por qué? Porque nuestros acabados son la información que tenemos para nuestras especificaciones técnicas y también para nuestros APUs, análisis de precios unitarios. Podríamos hacer también quizás de la losa, del concreto. No es nuestra especialidad, eso quizás iría en la partida de estructuras, pero siempre es bueno reconocer la clasificación que vamos a tener. Luego,
Esto lo vamos a ir viendo ya la próxima semana con lo que ustedes traigan de avance, porque tenemos que entrar a otros conceptos ya cuando tenemos todos los cálculos realizados. Una vez que realicemos todos los APUs, multipliquemos por los metrados, tenemos que hacer unos cálculos para llegar al presupuesto. Por ejemplo, ¿qué sería el costo directo de mi proyecto? El metrado, que ustedes ya deberían tener independizado y clasificado por cada acabado, multiplicado por el APU, que es lo que tenemos que hallar para la siguiente semana. Metrados todos ya tienen casi listos, ¿no es así? Solo falta una mayor clasificación de acuerdo al producto que estén utilizando y uniendo todas las áreas que ya tienen independizadas. Cuando multipliquemos eso nos va a dar un costo directo total. En este caso, luego le vamos a incluir los gastos generales de obra. ¿Alguien tiene alguna idea qué pueden ser los gastos generales de obra? El transporte. ¿Qué más? Los baños Los baños podrían ser. ¿Qué más? Miremoslo desde otra perspectiva. En el APU, que estamos multiplicando por el metrado, vemos mano de obra, vemos productos que necesitamos, los complementarios y los principales que necesitas para el enchape, todo listo. Pero el resto de gastos que no estoy estimando en un APU, ¿qué vendrían a ser? Limpieza. ¿Qué más? ¿Qué más no entra en el APU? Combustible, carreo. La computadora que quizás necesito para que alguien desarrolle el plano. El personal de marketing que necesitamos para vender los departamentos que estamos construyendo. Entonces, todo eso va en gastos generales de obra. Lo que estamos haciendo es brindarles un ratio que usualmente se usa para los presupuestos, que es el 10 o el 12% de mi costo directo, que es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Se le considera como gastos administrativos? Se podría decir que sí, pero los gastos administrativos quizás no incluyen ciertas cosas. Por eso le llamamos gastos generales de obra. Luego la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Y ahí sí estoy seguro que todos conocen qué es la utilidad. La ganancia. Ahora, nuevamente, vamos a manejar un ratio, 6 a 8%. Si yo les doy ese ratio, ¿cuál escogerían ustedes? El mayor. ¿Pero por qué? Techo de más ganancia. Fácil de aprender. Ok, hay diferentes razones, pero hay que justificarlas. Yo les doy ese ratio, donde más o menos está el indicador de la utilidad para que no vuelen en el presupuesto. Pero ustedes tienen que justificar por qué 6, por qué 8. Si les hago esa pregunta ahora, ¿cómo justificarían? 8 es muy fácil, creo. Pero 6, pero eso es posterior. Tú mandas el presupuesto antes de ejecutar la obra para ver si te aceptan la propuesta o no. Para que nos acepten la propuesta. Uno podría decir para que te acepten, pero ¿por qué quieres que te acepten Podría la ser como propuesta? experiencia que viene uno, ¿no? Cuando mayor experiencia tengas, puedes subir tu porcentaje hasta 10% de uno. Exactamente, se podría decir, relacionando lo que me acaban de mencionar sus compañeros, que por ejemplo, MANT es un nuevo estudio que está tratando de ingresar al mercado y por eso los precios que tiene no son los más altos, porque busca llegar a un mayor público. Ahora, también podríamos irnos a 8%, pero siendo más técnicos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Cuando vayamos a ver el APU, podríamos mencionar que los equipos y herramientas que todos ya están desarrollando en su especificación técnica, al ser un estudio nuevo, ustedes necesitan comprar todas esas herramientas o alquilarlas. Entonces, eso ingiere en un costo adicional. En cambio, si ustedes ya tuvieran experiencia, se supone que ya tienen todas esas herramientas. Entonces, hay formas de justificar. Está en su punto de vista analizar todo lo que vamos a ver y escoger 6 u 8. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos el costo directo, que es lo que vamos a hacer la próxima semana con lo que ustedes traigan de trabajo. Luego tenemos los gastos generales de obra, que también hay que justificar por qué 10 o por qué 12, y la utilidad. Sumamos todo eso y llegamos al costo parcial. Y dense cuenta, ¿qué le estamos incluyendo a ese costo parcial? El IGB. Es por eso la necesidad de que todo lo que trabajamos con APUs no tenga IGB. Las plantillas que acabo de mostrar previamente de la revista Costos y Presupuestos están sin IGB. Por eso tienen decimales. Por eso lo que ustedes están hallando en sus propias explicaciones técnicas tienen decimales extraños.
Entonces, todo debe estar sin IGB. Porque, ¿qué puede pasar? Lanzas tu propuesta y tu cliente te descarga porque dice, estoy comparando con el otro y tú estás volando. Y quizás es porque estamos duplicando IGB. Y vamos a ver cuando analicemos el APU que si aumentamos el IGB, eso es solo por 1 metro cuadrado. Si multiplicamos por la extensión de todo mi proyecto, se eleva muchísimo. 18% es casi la quinta parte, así que tomen en cuenta esto. Entonces, este va a ser el cuadro de resumen final. Vayamos a qué necesitamos antes. Y nos vamos allá a lo que habíamos clasificado como partidas, que estaba pendiente para nuestra entrega anterior. Primero, necesitamos, como en todos los documentos, codificar. Ítem, descripción de lo que estamos hablando, la unidad que es importante, que ustedes ya están arrastrando de sus especificaciones técnicas, la cantidad, el precio unitario y el total. La unidad, ya saben, galón, kilo, metro cuadrado. ¿Qué podría ser la cantidad? El metrado. ¿Qué podría ser PU? Precio unitario, que es lo que tenemos que hallar. Y el total es la multiplicación. Vayámonos a la descripción. En este caso, tenemos que colocar la especialidad, todos ya sabemos cuál es. Podemos clasificar, en este caso, con títulos, muros y tabiques, subtítulos, para ver de qué material estamos realizando, qué tipo de acabado estamos dando, y ahí vienen las partidas. Las partidas, como podemos ver aquí, mejor veamos en los pisos, que es algo que tenemos más aterrizado. Si se dan cuenta, la partida es la especificación técnica, el producto que voy a llegar el APU. Entonces, ¿ustedes ya tienen sus partidas o todavía no tienen sus partidas? ¿Ustedes tienen sus partidas o todavía no tienen sus partidas? No, todavía no las completo. O sea, pero ya las tienen definidas. Dense cuenta de eso, por favor. Ya estamos por terminar la clase, así que por favor, un poco más de atención. Entonces, en sus sílabus, y es algo que ya vamos a corregir, mencionan la palabra subpartidas, ¿no es así? Si estamos viendo el orden título, subtítulo, partida, subpartida tendría que hacer un análisis posterior a la partida, ¿no es así? Tendría que ser un análisis más detallado. Ahora que vamos a ver los APUs, veamos si realmente es útil analizar estas subpartidas. Por ejemplo, ¿se ve al final? Supongo que sí, si no hay respuesta. Sí. Miren, por ejemplo, tenemos un porcelanato. Vamos a hallar un APU. Todavía no se fijen en los datos, pero habíamos quedado que la partida era el piso porcelanato. Si nos guiamos del sílabus, que ahí hay un error, su partida sería que tenemos que analizar cuánto de pegamento, cuánto de cada cruceta, cuánto de cada porcelanato. ¿De que las matemáticas nos pueden ayudar para realizar esos cálculos? Sí, pero ¿realmente es viable? ¿Realmente debemos dedicarnos el tiempo y plantear el presupuesto tan a detalle para saber cuánto de pegamento en especial necesito para su fabricación? No es necesario. Llegar a las partidas es a lo que se llega siempre en los presupuestos, y subpartidas casi no se utilizan. Dependiendo en este caso de nuestra especialidad, no es necesario. Vayamos de lleno a lo que es una partida. Esto es un APU, análisis de precio unitario. En este caso tenemos el porcelanato, tenemos el rendimiento, pero ojo, no es el rendimiento de los productos que ustedes están hallando, es el rendimiento de la mano de obra. ¿Cuánto? Lo que habíamos visto, que ya había un costo de hora hombre, del oficial, del peón y el operario. ¿Cuánto de ese personal puede hacer, en este caso, metro cuadrado por día? Y ahora, de nuevo la pregunta, ¿de dónde puedo sacar este valor? Nuevamente, si le pregunto quizás a mi maestro, me puede decir, si estoy bien descansado, te hago 15 metros cuadrados al día. Pero si he cogido otra chamba, solo te hago 10. A ustedes les pueden decir, yo hago 20. Yo hago 5 metros cuadrados y nos ha tocado a alguien que no trabaja muy bien. Entonces, nuevamente es muy variable, ¿no es así? ¿Cómo podríamos hallar un presupuesto?
Hay otro documento que también va a estar cargado en el aula virtual, que es un libro de costos y presupuestos de la revista Capeco. ¿Alguien ha escuchado de Capeco? La Cámara Peruana de la Construcción. En este caso, ellos nos van a dar un valor. Por ejemplo, para el enchape, nos están brindando el valor de rendimiento de 25, si no me equivoco, metros cuadrados que realiza el día. Eso es el rendimiento. Vamos a ver más a detalle cómo se realiza este proceso, pero primero que sea la primera imagen que estamos reconociendo. Se hace un cálculo previo para llegar al rendimiento de la mano de obra. Pasemos a los materiales, que es lo que tenemos más fresco. Por ejemplo, porcelanato. El porcelanato ustedes lo han investigado. Pero ¿qué necesito? Los materiales, no herramientas, materiales complementarios. Pegamento, cruceta, porcelanato. Unidad, todo lo que es la unidad. Cuadrilla, ¿han escuchado el término cuadrilla? En este caso se refiere a la cantidad de personas que tú necesitas para que realicen esa dicha acción. Cuando vemos materiales, no vemos cuadrilla, sino cuando vemos la mano de obra. Por eso ahí está el plano. Cantidad, cantidad, cantidad. ¿Qué creen que sea la cantidad? Ustedes ya han analizado la cantidad solo que con otra palabra, con la inicial de R. Rendimiento, exactamente. Por ejemplo, en este caso, vayamos al ejemplo. Pegamento. Nos dice pegamento HML 25 kilos, ahí está una captura de pantalla del pegamento, es de 4 a 8 metros cuadrados. Y nos dice por unas cosas más. Así ustedes en sus pinturas, en otros productos, han visto un intervalo. ¿Cuál utilizo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Por qué? Exactamente. Si utilizo el máximo valor 8 metros cuadrados, lo que yo estoy diciendo es que todos mis trabajadores son altamente eficientes. Que hasta el más mínimo granito del pegamento se va a utilizar. Y que no me Exactamente, que no va a haber desperdicio, no va a haber merma. Sin embargo, si utilizo el más bajo, estoy cubriéndome de cualquier accidente, inclusive cuando están vertiendo la mezcla, que se pueda caer un poco hacia los costados, o que haya un poco que se quede en la bolsa. Entonces, siempre cuando hagamos un presupuesto, tengamos una visión, por decirlo de alguna forma, pesimista, de que nos puede ir mal. Porque si por A o B nosotros somos positivos y definimos que somos altamente eficientes, mandamos el presupuesto y luego falta algo de dinero, nuestro presupuesto ya fue aprobado, ya nos dieron el dinero quizás tratemos de plantear una adenda, algún elemento que nos condicione, que nos brinden un mayor capital, pero eso generalmente te dicen que no. Entonces, ¿el dinero de dónde va a salir? De nosotros. ¿De dónde? De nuestra utilidad, de nuestra ganancia. Siempre tratemos de utilizar la visión pesimista y utilizar el menor valor. Pero ¿cómo lo calculamos entonces? Me dicen que una bolsa, que estamos hablando de Chemayolic 25 kilos, me rinde 4 metros cuadrados. Lo que yo necesito hallar es cuánto de esa bolsa solo por 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Siempre lleguemos al metro cuadrado. ¿Qué hago? Mi regla de 3,5. Y me sale, como pueden ver ahí, la multiplicación y la división 0.25. Eso es lo que realmente yo necesito de esa bolsa para un solo metro cuadrado. Tiene sentido, ¿no? Porque una bolsa me dice para 4. Simplemente dividirlo entre 4 y el 25%, 0.25, es lo que necesito para un solo metro cuadrado. Aquí viene lo que estábamos conversando. Adicionalmente a eso, siempre hay que hacer un cálculo de un desperdicio o una merma que puede ocurrir. Más allá del valor que me da la ficha técnica, para cubrirme ante cualquier eventualidad que termina sucediendo.
Entonces, se me brinda el ratio de que sea un 20% de que necesito. Entonces, agarro mi 0.25 que me salió, le aumento el 20% y en este caso me sale 0.3. Este valor, veamos dónde se localiza en el APU. Estamos viendo pegamento. Pegamento. 0.3 es la cantidad. Yo necesito 0.3 de mi unidad de la bolsa para hacer un metro cuadrado. Dígame, ¿por qué en el porcelanato está 1.20? Si seguimos la misma lógica, tengo que llegar a un metro cuadrado. Simplemente colocaría 1, ¿no? Es lo que me dice la lógica. ¿Pero por qué está 1.20? Exactamente, la merma o el desperdicio. Mi unidad es 1. Inclusive todos, estoy seguro que han visto el precio por un metro cuadrado. Entonces, el porcelanato, la cerámica que encuentren, ya está casi todos los datos. Lo único que tengo que agregar es en cantidad la merma. ¿Cuánto es? El 20%. Entonces, ya tengo la cantidad de mi pegamento, ya tengo la cantidad de mi mayólica porcelanato, falta de la porcelana. La porcelana, ustedes también ya tienen un rendimiento, ¿no es así? Por ejemplo, a ver, dígame uno, si tienen un intervalo, un rango fijo de su cerámica, de su fragua, ¿no? Pueden abrir su ficha técnica y fijarse. Porcelana, fragua, ¿qué valor tiene? A todos los veo con unas ganas. Increíble. A ver, un valor. Cualquier valor. O les da un valor fijo o un intervalo. ¿Intervalo? ¿De cuánto a cuánto? Exactamente. El rendimiento que tienen de su fragua o porcelana. 3.5 metros cuadrados. ¿Algún otro? Bien. 3.5, por ejemplo. Ahí que hay que hacer exactamente lo mismo. La bolsa, veamos la fórmula. Una bolsa me vale 3.5. Yo necesito hallar cuánto de la bolsa necesito para un metro cuadrado. ¿Por qué de la bolsa? Porque el precio es también por la bolsa, ¿no? No es por 500 gramos, no es por un kilo. Ahí la importancia de saber cuál es la unidad de mi producto. Todo debe estar siempre en la misma unidad. Entonces voy a hacer ese cálculo, me va a decir que seguro necesito 0.38 de la bolsa. Y eso lo multiplico por el precio, que es lo último y lo más fácil que vamos a hacer ahora. Para terminar con cantidades, crucetas. ¿Qué valor encontraron de rendimiento para las crucetas? No tenía. No tiene. A ver, ¿alguien más encontró? No encontraron de las crucetas. ¿No? ¿No? ¿No por ahí? Es porque es difícil calcular cuántas crucetas necesito por metro cuadrado. Va a depender de la proporción de mi mayólica, porque por ejemplo es muy distinto hallar que necesito solo 1 para 4 cuando son cuadriculares, pero hay algunos que tienen rectangulares, ¿no es así? Depende del formato. Nuevamente, para la cantidad de las crucetas les voy a brindar un ratio, que es 1.8. Este 1.8 generalmente se usa para proporciones cuadrangulares. Pero digamos, profe, no le creo que sea 1.8. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Hacen un cuadrado de 1 metro por 1 metro, que va a ser mi metro cuadrado, y ahí empiezo a colocar mis mayólicas. Digamos, tienen esta proporción, empiezo a colocar esto. Pero ahí no acabo para llegar a mi metro cuadrado, tengo que colocar por acá. ¿Y qué es lo que tengo que remarcar? ¿Cuántos necesito para un metro cuadrado? Dos opciones: guiarse del ratio que les brindo o, de acuerdo a la proporción de su mayólica, hacer este análisis. ¿Cuál van a hacer? Ratio. Ratio tenemos ahí. ¿El siguiente grupo qué va a hacer? Ratio también.
¿Ustedes qué van a hacer? Rato. ¿Ah? También. Bien. No confíen tanto, chicos. Pero está bien. 1.8. Entonces llegamos a todas las cantidades. Claro, pero con los niveladores es diferente. Es que el nivelador vendría a ser casi como una herramienta, porque eso lo vas a seguir utilizando en otros elementos. Claro, pero el nivelador tiene dos partes, ¿no? El que se reusa y el que no. Ya. Pero eso te refieres a ciertas partes por específico, porque cuando utilizamos estos elementos, se hace que quieres un acabado totalmente ideal. Porque generalmente solo se utiliza crucetas, a no ser que sea un producto de mayor dimensión. Exactamente. Por eso, si va a ser ese tipo de producto y quieren incluir los niveladores, hay que hacer ese análisis. Y va a ser específicamente solo para ese producto. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hallar? El precio. ¿El precio hacemos algún cálculo o ustedes ya lo tienen en su ficha técnica? No tenemos. O sea, si es que queda. ¿Qué? Tiene que, pues, tenemos que buscarlo en metros cuadrados. Se supone. Pero van a encontrar que, por ejemplo, miren, vamos a hacer el ejercicio. ¿Y qué pasa si sale por caja? Así como- ¿Por caja? Ajá. Algo Ahora, así. ahora les digo, por eso. Pegamento. Mi unidad era la bolsa. ¿Lo venden por bolsa? ¿El precio está por bolsa? Sí. Por bolsa, genial. La cruceta. En este caso siempre venden por unidad. 200 unidades o más, ¿no es así? Sí. Esto que quede pendiente. Ahora les digo. Porcelana. Generalmente es el kilo. ¿Y la bolsa es de? ¿Qué han encontrado ustedes? La bolsa de porcelana de fragua es de 1 kilo. Entonces también ya está en la unidad del precio. Y el porcelanato. Casi el 99% del precio que te sale es por metro cuadrado. Entonces, también ya está el precio. Entonces, veamos estos tres. De estos tres, simplemente lo que he quitado el precio del IGB, lo coloco por aquí. Lo coloco por aquí, lo coloco por aquí, se acabó. Solo le quitamos el IGB y ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora con el pendiente? Que es la cruceta. Dividir la cantidad de los Exactamente. Tengo el precio, en este caso va a ser exactamente, de la bolsa de 200 unidades. Entonces, digamos, 8 soles, creo que la mayoría estaba marcando, 7.50, 9 soles. En este caso, 8 soles me valen 200 unidades. ¿Cuánto me valdrá? En este caso, yo necesito 1.8. Y hago mi regla de 3 simple y listo. Coloco el valor. Pero recuerden que al precio de la bolsa debo quitarle el IGB. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué me dijeron si el precio está por la caja? ¿No es así? Por ejemplo, si me dice una caja, vale 100 soles. Pero sí nos dice cuántos metros cuadrados vienen en la caja, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? A ver, creo que muchos decían 1.20, 1.44. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Digamos, 1.20 me cuesta 100 soles. Yo necesito saber cuánto me costará 1 metro cuadrado. Regla de 3 simples y el valor es el precio por metro cuadrado. Listo. No hay que ni saber multiplicar nada ni nada de eso porque Excel te actualiza todo. Lo que les pido es desarrollar una plantilla de una especificación técnica a detalle, conversándolo, organizándolo, haciéndolo en mayor detalle. Sus compañeros hacen al costado las operaciones, por más que los haga automático Excel para que vayan recordando. Porque simplemente en las siguientes partidas lo que vamos a tener que hacer es copiar el formato y cambiar datos y se actualiza todo. Entonces, todo detalle, todo proceso automatizado. Es decir, no es que agarro otra plantilla Excel, ahí hago la multiplicación y acá digito la multiplicación del valor. No. Acá coloco los dos valores, como hemos hecho abajo. Para que yo pueda hacer clic y pueda ver la operación en esta pestaña. Hay que llevar un orden y así como han hecho en orden sus hojas de metrado, también hay que hacer para estos autos. Ahora, en el siguiente ejemplo les voy a mostrar esto de la mano de obra.
Pero acá, por ejemplo, es una partida distinta. Esto lo muestro solo de valor referencial, no va a ser lo que nosotros vamos a practicar, pero con subcontratos. Por ejemplo, yo tengo todos los materiales, pero subcontrato la instalación. Y se supone que yo al que le voy a pagar para la instalación, él ya ve cómo consigue las herramientas, materiales y herramientas. Perdón, equipos y herramientas. Entonces, yo puedo hacer ese cálculo simplemente con un porcentaje de lo que voy a utilizar en mi valor. Por ejemplo, me dice te cobro 28 soles por metro cuadrado incluyendo equipos y herramientas. Nuevamente, ¿cuál sería mi cantidad? 1 metro cuadrado. Tengo el valor, sumo todas las multiplicaciones que he realizado y ese es mi AP. Esto es con un subcontrato, como les digo, para que lo sepan de forma referencial. Pero si yo necesito pagar al obrero, al peón o al oficial, yo necesito saber el valor de la mano de obra. Y es por eso que venimos. Tengo ahora un APU con mano de obra, como estamos viendo en la parte inicial, pero en este caso hay que desarrollarlo de forma completa, incluyendo equipos y herramientas, porque yo voy a hacer la mano de obra. Entonces yo también tengo que ver de dónde van a sacar los equipos y herramientas. Veamos, vayamos por la parte más sencilla que hemos visto, que son los materiales. Por ejemplo, esta es una pintura Duralátex EPP. Para esto necesito pasta fina, imprimante y una lija de fierro. Para estas labores, y ustedes tomen de guía tanto para enchapes como para pinturas, solo utilicen operario y peón. No utilicen oficial. Es una labor que no se necesita de este tipo de personas. Y equipos y herramientas. Entonces reconocimos todo. Rendimiento de la pintura de muros. Mano de obra, 24. Como les dije, es de experiencia o ustedes pueden encontrar en el libro de Capeco que van a encontrar en el aula virtual. Ese libro de Capeco les va a brindar imágenes referenciales como la que podemos ver a continuación. Exactamente como esta. Miren, ¿se logra ver atrás esto? ¿La imagen? ¿Ahí? Así de sencillo. Miren, por ejemplo, esto es para... Te dice instalación de zócalo de Mayori. Está instalando, pero la instalación de este tipo de producto, sea cuadrangular, sea rectangular, es exactamente lo mismo. Entonces ya nos está dando un valor de cuánto es su rendimiento por mano de obra. Nos dice 4 metros cuadrados por día con toda instalación, cortes y listo. Entonces siempre hay una página referencial que te brinda datos técnicos para que tú puedas calcular tus presupuestos. En este momento que estamos viendo uno de pintura, nos dice que el rendimiento es 24. ¿Cómo hallamos la mano de obra? Tenemos la unidad, horas hombre. Cuadrilla, que habíamos dicho cuánto necesito de cada uno, miren los valores. Luego la cantidad, que esto vamos a tener que calcular, y el precio. Vayamos por lo más sencillo. ¿El precio de dónde sale del operario y el peón? Lo mencioné al inicio. ¿De dónde? De la revista Costos y Presupuestos. Entonces simplemente es copiar los datos. Se acabó. Cuadrilla. En este caso, para pintar un muro, necesito a una persona que pinte y a la persona más tecnificada, que es el operario. Luego del peón, pero acá hay una sorpresa, dice 0.5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? No necesariamente. Necesito solo la mitad del peón. Va de la mano de lo que han mencionado ambos. La mitad. No necesito que durante toda esta labor el peón, el ayudante, esté junto al operario que está pintando. Sí, quizás simplemente lo necesito para que lleve el material, haga la mezcla y ya se encarga el otro personal. Pero eso siempre y cuando a ese mismo peón lo designes a otras tareas. Exactamente. Si no tendría como pregunta. Exactamente. Pero si colocas uno, lo que va a hacer es que va a subir tu presupuesto.
pero lo que sucede en la realidad es que no se queda ahí viéndote lo que tú pintas, ¿no? Se va a ayudar quizás a otros. Entonces, por eso se le coloca ese valor. Ahora vayamos quizás por la parte más tediosa, pero no es así, de hallar cuánto necesito de cantidad. Y para eso tenemos que ser, por eso les digo, ordenados, hacerlo todo a detalle, porque tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que acordarnos de una fórmula. Jornal por cuadrilla entre el rendimiento. Jornal por cuadrilla entre el rendimiento. Jornal, 8 horas diarias. Eso siempre está normado, eso no varía. Cuadrilla, en este caso, ¿cuánto habíamos definido para el operario? Y para el peón, 0.5. Entonces también es un valor que conozco. El rendimiento de la mano de obra es lo que habíamos hablado en un inicio. Pueden guiarse de esta experiencia profesional de la pintura de 24 o revisar el libro de Capeco que les voy a brindar, que también hay de pintura. Te dice otro valor, ustedes deciden con cuál trabajar. Entonces, voy a borrar. Tenemos que realizar la fórmula. Jornal por cuadrilla entre rendimiento. Y acá tengo valores. Miren, R.25. En este caso nos dice jornal 8 por 1 entre 24. Y nos da este valor. Ahora, para el obrero, para el peón, jornal 8 cuadrilla ya no es 1, es 0.5. Entre rendimiento, 24 sigue siendo el rendimiento, nos da 0.16. ¿Dónde coloco eso? En cantidad. Listo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicar. Vaya, ¿dudas sobre esto de la mano de obra? Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo para el porcelanato. Lo único que va a variar, ¿qué factor es? Exactamente, el rendimiento. ¿De dónde sacamos el rendimiento? ¿La ficha técnica nos da el rendimiento de la mano de obra? No, del material. Por eso hay que saber reconocer el rendimiento del material y de la mano de obra. Del material, la ficha técnica, por supuesto. De la mano de obra, De la revista. ¿seguro que la revista o el libro? El libro. ¿Libro de quién? Esas preguntas se van a repetir desde ahora hasta el final. La revista Costos y Presupuestos Es para el material. para materiales nos puede brindar algún dato de mano de obra, pero mejor guiémonos de donde está el dibujito que nos hemos fijado, que es el libro de Capeco. Ese documento lo van a encontrar en el aula virtual. Libro de Capeco, rendimiento de mano de obra, y en este caso los precios y algún que otro dato de revista Costos y Presupuestos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Entonces ya llegamos a la mano de obra, que era la parte entre comillas más tediosa. Vayamos por los materiales. Vayamos por el más fácil, que es la pintura. La unidad, galón. Cuadrilla, ya saben, solo es en mano de obra. Y nos vamos al precio, que es lo más fácil. ¿Qué es el precio? Le quito el IGB y lo coloco por ahí. La cantidad, ya saben que hay que hacer nuestra regla de 3 simple y nos sale este valor. Nos vamos por un material complementario, la pasta fina. Y para ver la pasta fina, nos guiamos de lo que nos dice este valor. Nos dice 34 soles el galón de la pasta fina. ¿Qué hago? Le quito el IGB. Hasta para quitar el IGB todo debe figurar en su ficha del cuadro Excel, por favor. Todo automatizado, todo realizado. Me sale el valor y de ahí regreso. Listo, me sale el valor. Luego, me dice rendimiento. 14 metros cuadrados por galón a 2 manos. Lo que te diga una mano o 2 manos es indistinto. Simplemente te está diciendo qué tipo de producto tú estás utilizando. Lo único que tú necesitas hallar que es, me dice 14 metros cuadrados por galón. ¿Qué es lo que yo tengo que hallar? Ya escuché por ahí un murmullo que no se atrevió tanto. Y estaba bien.
Mira, el dato es 14 metros cuadrados por galón. Algunos han dicho que tienen 35 metros cuadrados por galón a dos manos o una mano, creo, de la pintura. Ahora estamos viendo de la pasta. ¿Qué es lo que tenemos que hallar siempre? Metro cuadrado. Siempre llegar al metro cuadrado. Entonces, nuevamente mira el decir. 14 metros cuadrados me rinde un galón. ¿Cuánto me retira un metro cuadrado? Hago mi fórmula y me sale este valor. Acá hay un error. ¿Qué le tengo que agregar? ¿Qué le tengo que agregar? La norma. La merma. Agregamos la merma, que es el 20%, y en este caso lo colocamos en cantidad. Imprimante, exactamente lo mismo. Y si alguien quiere utilizar lija de fierro, coloca este valor referencial. Porque, por ejemplo, la lija de fierro, realmente, y ahí volvemos a la pregunta, ¿es necesario cuánto de la lija se desgasta por un metro cuadrado? No tiene ningún sentido. Las matemáticas nos pueden ayudar para ver cuánto se ha desgastado, pero no tiene ningún sentido. Cuando vemos equipos y herramientas, por ejemplo, hemos utilizado empaste, ¿sería útil conocer cuánto del rodillo se ha desgastado por un metro cuadrado? ¿Podríamos calcularlo? Sí. Cuando usamos la cortadora de porcelana, de cerámica, ¿es necesario cuánto de filo perdió por un metro cuadrado? Cuando usamos el martillo de goma, ¿cuánto se desgastó en milímetros por un metro? No es necesario. Es por eso que podemos utilizar lo siguiente. Cuando vemos equipos y herramientas que necesito para la pintura de este muro, de este acabado, puede ser cielo raso o cualquier otro tipo de pintura, que sea el 3%. ¿De qué valor? De la mano de obra. No de los materiales, no de la suma de materiales y mano de obra, sino el 3% solo de la mano de obra. Hago la multiplicación, sumo, y este es el valor de mi APU. Este APU es el que estábamos conversando hace unos momentos, que en este caso es mi costo directo porque es el metrado que ustedes ya tienen por el APU. 12:45, algunos están durmiendo, los otros los veo un poco inconformes, pero esto es lo que tenemos que traer la próxima semana. La plantilla va a estar en el aula virtual. Ustedes ya tienen colores institucionales, todos no tienen de la misma forma, armen su propio cuadro. Al costado el detalle clasificándole operación por operación, así sea una simple suma, simple resto, simple multiplicación, háganla al costado. Pero esto se tiene que presentar la próxima semana. Con la próxima semana, la próxima semana, teniendo esto listo, vamos a hallar el paso final, que es el presupuesto, para que la siguiente clase ustedes ya hagan su presentación final. Si esto no queda muy claro, no hay ningún problema, lo resolvemos durante la clase, durante las críticas, pero tengan presente que esto vamos a volver a hacer más complejo hacia la última parte, que es el FSRT. Eso sería todo. ¿Preguntas? Todos ya se quieren ir, ¿no? Sí.